El sol brillaba intensamente sobre el lujoso complejo hotelero en la costa de España, convirtiendo el paisaje en un espectáculo de luz y color. Las risas y charlas despreocupadas de los huéspedes llenaban el aire, mezclándose con el sonido relajante del mar. En la terraza de una de las suites más exclusivas, Alejandro, un millonario heredero de hoteles, observaba con una sonrisa arrogante a los que servían su opulente estilo de vida. «Mira a ese jardinero. No tiene ni idea de lo afortunado que es», comentó Alejandro a un amigo, mientras se acomodaba en su silla de lujo, disfrutando de un cóctel helado. La brisa marina parecía acariciar su piel, como si el mundo estuviera a sus pies. Sin embargo, su mirada se centró en Jan, el jardinero haitiano que trabajaba bajo el sol abrasador, sudando mientras cortaba la hierba. Jan, un joven con sueños de una vida mejor para su familia, levantó la vista un momento. Con el rostro cansado y la frente perlada de sudor, se atrevió a intercambiar miradas con el millonario, sintiendo una mezcla de miedo y desesperación. «No puedo más. Esto es inhumano», murmuró Jan, apenas audible. Pero su queja no pasó desapercibida para Alejandro, quien, con una sonrisa fría, replicó: «Si no te gusta, siempre puedes irte. No tengo tiempo para tus protestas. Recuerda que eres un inmigrante aquí. Te puedo deportar». La amenaza flotó en el aire como un veneno. Jan sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras los murmullos de la opulencia a su alrededor se convertían en un eco distante. ¿Era su vida realmente tan insignificante? Mientras el sol seguía brillando y el ruido de la fiesta continuaba, la brecha entre ellos se hacía más profunda. ¿Qué pasaría si un día decidiera alzar la voz? ¿Tendría el valor de enfrentarse a un gigante? Esa pregunta se convirtió en un eco en su mente, resonando con cada golpe de la cortadora de césped. En ese momento, la historia de dos mundos tan distintos comenzó a entrelazarse, una lucha silenciosa por la dignidad en medio del lujo desmedido. ¿Podría la voz de uno romper el silencio del otro? Alejandro se sentaba en su terraza, disfrutando de la vista y de su estatus. Para él, el mundo giraba a su alrededor y sus riquezas le daban un poder que pocos podían cuestionar. Su sonrisa arrogante reflejaba su confianza, y en su mente no había lugar para la empatía. A su lado, su amigo comentaba sobre el éxito de su negocio, mientras Alejandro hacía gestos hacia Jan, el jardinero. Jan, un joven haitiano de piel oscura y cabello rizado, trabajaba con dedicación. Su cuerpo estaba cansado, y el sol lo golpeaba sin piedad. Sin embargo, dentro de él había un fuego que lo impulsaba a seguir. Soñaba con un futuro mejor, no solo para él, sino también para su familia que había dejado atrás en Haití. Cada corte de césped era una lucha, cada gota de sudor un sacrificio por la esperanza de un mañana diferente. La relación entre Alejandro y Jan era una danza de poder y sumisión. Alejandro se veía a sí mismo como un benefactor que daba trabajo, mientras que Jan sentía el peso de la opresión. A menudo, Jan escuchaba las risas y conversaciones despreocupadas de los huéspedes, sintiéndose invisible en su mundo de lujo. Era como si su existencia no importara, como si su esfuerzo no fuera más que una sombra en el resplandor del sol. Mientras tanto, la cultura de la riqueza y la pobreza se hacía evidente. En la costa española, los trabajadores eran casi invisibles para los ricos. Alejandro y sus amigos disfrutaban de vacaciones en un paraíso, ajenos a las vidas que sostenían con su trabajo. Jan sabía que su situación era precaria, cada día podía ser el último si Alejandro decidía que ya no lo necesitaba. La amenaza de la deportación nos echaba, y con cada palabra hiriente de su jefe, su dignidad se desmoronaba un poco más. La lucha de Jan por mantener su dignidad era constante. A veces, se preguntaba si valía la pena seguir adelante. Pero el recuerdo de su familia, de sus sueños y de su tierra natal lo mantenía en pie. Aunque sus días eran largos y difíciles, Jan se negaba a permitir que la indiferencia de Alejandro lo definiera. Dentro de él, había una chispa de resistencia que se negaba a apagarse. Así, el día avanzaba en el complejo hotelero,
y la historia de Alejandro y Jan comenzaba a desarrollarse. En un mundo de lujo y despreocupación, dos vidas estaban destinadas a cruzarse y las tensiones entre ellos comenzaban a crecer. La lucha por la dignidad de Jan no solo era personal, era un grito de resistencia contra un sistema que había mantenido a muchos en la sombra. ¿Podría su voz romper el silencio impuesto por la riqueza? Solo el tiempo lo diría. Jan se encontraba en un punto crítico. La amenaza de deportación se cernía sobre él como una sombra oscura. Cada día, la opresión de Alejandro se sentía más pesada y la angustia crecía en su interior. En conversaciones tensas con su jefe, Jan intentaba defenderse, pero cada palabra que decía solo parecía enfurecer a Alejandro. El millonario, en su arrogancia, no podía entender el sufrimiento de su empleado. Para él, Jan era solo un trabajador más, alguien que debía estar agradecido por tener un empleo. Un día, mientras cortaba el césped, Jan sintió que su corazón latía con más fuerza. La desesperación lo empujaba a buscar una solución. Decidió hablar con otros trabajadores del hotel, pero la mayoría era cautelosa. Sabían que cualquier acto de rebeldía podría significar perder su trabajo y, con él, la posibilidad de enviar dinero a casa. Sin embargo, Jan no podía quedarse de brazos cruzados. La idea de que su familia dependía de él lo llenaba de valor. En una tarde calurosa, Alejandro se acercó a Jan mientras éste seguía trabajando. Con una voz fría y amenazante, Alejandro le recordó que él tenía el poder de cambiar su vida en un instante. Jan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La impotencia lo invadió, pero en su interior, algo comenzó a cambiar. La lucha por su dignidad se encendía como un fuego que no podía ser apagado. Las interacciones entre ellos comenzaron a volverse más intensas. Jan, aunque temeroso, se atrevió a expresar sus sentimientos. Habló de sus sueños y de la vida que había dejado atrás. Alejandro, sorprendido por la valentía de Jan, sintió un destello de inseguridad. Por primera vez, comenzó a cuestionar su papel como el poderoso y el dueño. Sin embargo, rápidamente desechó esos pensamientos, aferrándose a su imagen de intocable. Mientras tanto, la presión en la vida de Jan se intensificaba. Las cartas de su familia llegaban con noticias de dificultades financieras. Su madre estaba enferma y necesitaba atención médica. Cada palabra en esas cartas lo desgarraba por dentro, y la desesperación se transformó en un deseo ardiente de cambiar su situación. Jan sabía que tenía que actuar, pero eso implicaba arriesgar todo. En el fondo, Alejandro también sentía una lucha interna. La creciente ansiedad por las protestas de su empleado lo mantenía despierto por las noches. A pesar de su riqueza, había algo que le faltaba: la paz. La indiferencia de sus amigos, que disfrutaban de la vida sin preocuparse por los que trabajaban para ellos, se volvía cada vez más insoportable. Alejandro se sentía atrapado en un mundo que él mismo había creado, donde el poder y el dinero no podían comprar la felicidad. Así, la tensión entre Jan y Alejandro continuaba creciendo. Ambos hombres estaban en caminos opuestos, pero cada uno enfrentaba sus propios demonios. Mientras Jan luchaba por su dignidad y el bienestar de su familia, Alejandro comenzaba a vislumbrar las grietas en su imperio de lujo. La historia de sus vidas se entrelazaba en un conflicto que prometía cambiarlo todo. Era un día caluroso y soleado cuando ocurrió el accidente. Jan estaba cortando el césped, concentrado en su trabajo. El sonido de la máquina resonaba y, de repente, un giro inesperado cambió todo. La cortadora se atascó y, al intentar arreglarla, Jan perdió el equilibrio. En un instante, su mano se deslizó y un grito desgarrador llenó el aire. La máquina, mal cuidada, dejó una herida grave en su brazo. Alejandro, que estaba en la terraza, escuchó el grito y corrió hacia el jardín. Al ver a Jan en el suelo, cubierto de sangre, sintió una oleada de terror. Por un momento, su arrogancia se desvaneció, reemplazada por una sensación de culpa. Jan, aturdido y en shock, no podía creer lo que había pasado. El dolor lo invadía,
pero también la confusión. ¿Qué haría ahora? Alejandro se acercó rápidamente, aunque el miedo le hizo perder el control. ¿Qué has hecho?, gritó. La angustia en su voz no era solo por Jan, sino también por lo que esto significaba para él. No puedes hacer esto, no puedes estar así, murmuró, intentando mantener su imagen intacta. En su mente, solo pensaba en cómo ocultar el incidente. No quería que los vecinos se enteraran, su reputación estaba en juego. Mientras tanto, los otros trabajadores del hotel, que habían visto el accidente, se acercaron con preocupación. Jan yacía en el suelo y su angustia era palpable. Sin embargo, cuando miraron a Alejandro, vieron en su rostro una mezcla de pánico y determinación. Era claro que él solo pensaba en protegerse. En lugar de ayudar, muchos se alejaron, temerosos de las repercusiones. La noticia del accidente se esparció rápidamente entre los vecinos ricos, pero su reacción fue inesperada. En lugar de ofrecer ayuda, decidieron ignorar la situación. Algunos murmuraban entre ellos, hablando de lo terrible que era, pero nadie se atrevió a intervenir. La opulencia del hotel se llenó de un silencio incómodo, como si todos estuvieran de acuerdo en no involucrarse. Jan, aún en el suelo y sintiendo el dolor atravesar su cuerpo, se dio cuenta de que estaba completamente solo. Nadie vendría a ayudarlo, ni siquiera su jefe. La desesperación lo invadió mientras su mente luchaba entre la necesidad de gritar por ayuda y el miedo a las consecuencias. La realidad era clara, su dolor no importaba en el mundo de Alejandro. Alejandro, por su parte, se retiró despacio, sintiendo como el peso de sus acciones comenzaba a aplastarlo. La culpa lo seguía como una sombra, pero su instinto de supervivencia le decía que debía actuar rápido. No podía permitir que la verdad saliera a la luz. En su mente, todo lo que había construido estaba en peligro, y eso era lo único que le importaba. Así, en un giro inesperado, el accidente de Jan se convirtió en un punto de no retorno para ambos. La vida de Jan pendía de un hilo, y Alejandro se encontraba en un cruce de caminos, donde su moralidad y su ambición se enfrentarían como nunca antes. La historia, que había comenzado con la indiferencia, ahora se teñía de dolor y decisiones difíciles. La noticia del accidente de Jan comenzó a resonar en el lujoso complejo hotelero. Sin embargo, mientras los vecinos ricos optaban por ignorar lo ocurrido, la vida de Jan se tornaba cada vez más complicada. En Haití, su familia dependía de él. Había enviado dinero para mantener a su madre enferma y a sus hermanos en la escuela. Cada dólar que ganaba en España representaba una esperanza para ellos. Pero ahora, con su brazo herido y la amenaza de la deportación acechando, Jan se enfrentaba a un dilema desgarrador: debería arriesgarse a hablar sobre el accidente y buscar justicia, o permanecer en silencio y proteger a su familia a toda costa. Por otro lado, Alejandro se encontraba en una encrucijada emocional. Sabía que lo que había sucedido no era solo un accidente, era el resultado de su descuido y de su desprecio hacia los trabajadores. A medida que la presión aumentaba entre sus amigos, quienes comenzaban a cuestionar su moralidad, Alejandro se sentía atrapado. Si revelaba la verdad sobre el accidente, podría perder su reputación y su fortuna. Pero mantener el secreto lo consumía, y la culpa lo seguía como una sombra. Tenía que decidir si iba a seguir ignorando su responsabilidad o si finalmente iba a afrontar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, las conversaciones entre los vecinos ricos se tornaban tensas. Algunos empezaban a sentir inquietud por la situación de Jan. Se preguntaban si era correcto mirar hacia otro lado mientras un trabajador sufría. Sin embargo, el miedo a perder su estatus y su comodidad los mantenía callados. La presión social se hacía evidente, y la atmósfera en el hotel se volvía cada vez más incómoda. Jan, en su habitación, lidiaba con el dolor físico y emocional. La preocupación por su familia en Haití lo atormentaba. Cada día que pasaba sin poder trabajar era una carga más pesada sobre sus hombros. ¿Cómo podía enviar dinero si no podía ganarlo? Su mente se debatía entre la necesidad de hablar y los riesgos que eso conllevaba.
Sería justo poner en peligro su familia por una lucha solitaria. Ambos personajes, Jan y Alejandro, se encontraban en caminos diferentes pero igualmente oscuros. Las decisiones que debían tomar no solo afectarían sus vidas, sino también las de quienes los odiaban. La desigualdad entre ellos se manifestaba no solo en su estatus, sino en la forma en que cada uno enfrentaba sus dilemas y luchas internas. La tensión aumentaba y la historia se adentraba en un terreno lleno de emociones, donde las subtramas de responsabilidad y familia comenzaban a entrelazarse con la lucha por la dignidad y la justicia. Jan se encontraba en un mar de confusión y dolor. La herida en su brazo le recordaba constantemente el accidente, pero lo que más le dolía era la incertidumbre sobre su futuro. Mientras luchaba con el dolor físico, su corazón estaba lleno de miedo. Sabía que si hablaba sobre lo ocurrido, podría perderlo todo, su trabajo, su hogar y, lo más importante, la seguridad de su familia en Haití. Sin embargo, el silencio le pesaba en el pecho como una piedra. Era justo callar cuando había sufrido una injusticia. Por otro lado, Alejandro se debatía entre la culpa y la necesidad de proteger su imagen. Miraba al jardín desde su terraza y pensaba en Jan. La imagen del joven sudando bajo el sol le había parecido insignificante antes del accidente. Ahora, se sentía atrapado en un laberinto de emociones. Si revelaba la verdad, podría enfrentar consecuencias graves. Sin embargo, ignorar lo sucedido lo consumía lentamente. La culpa lo seguía día y noche, como un eco que no lo dejaba en paz. Mientras tanto, los vecinos chicos comenzaban a murmurar entre ellos. Algunos sentían inquietud por lo que había pasado, pero la mayoría prefería mantener el silencio. Había un miedo palpable entre ellos, el miedo a perder su estatus y su cómodo estilo de vida. Las conversaciones se tornaban tensas. Algunos decían que debían ayudar a Jan, pero otros insistían en que no era su problema. La presión social aumentaba, creando un ambiente incómodo en el complejo hotelero. Jan, encerrado en su habitación, pensaba en su familia. Cada día sin poder trabajar significaba más sufrimiento para ellos en Haití. La angustia lo mantenía despierto por las noches. Debería arriesgarse a hablar y buscar justicia, aunque eso pudiera poner en peligro a su familia. La lucha interna entre el deseo de hacer lo correcto y la necesidad de proteger a sus seres queridos lo desgastaba. Ambos hombres, a pesar de estar en mundos tan diferentes, compartían un peso emocional similar. Ambos enfrentaban dilemas que los llevaban a cuestionar quiénes eran y qué valores realmente tenían. La desigualdad entre ellos no solo se reflejaba en su estatus, sino también en cómo cada uno manejaba sus luchas internas. La historia se tornaba más intensa, llena de emociones que amenazaban con estallar en cualquier momento. Las decisiones que Jan y Alejandro debían tomar no solo afectarían sus vidas, sino también las de quienes los odiaban, creando un tejido de responsabilidad, familia y lucha por la dignidad. La atmósfera en el complejo hotelero se tornaba cada vez más pesada. Después del accidente de Jan, el miedo y la desconfianza se extendieron entre los chicos huéspedes. Mientras unos intentaban ignorar la situación, otros comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de que Alejandro estuviera involucrado en algo más oscuro. La llegada de la policía no pasó desapercibida, y aunque Alejandro se sintió momentáneamente alarmado, rápidamente utilizó su influencia para maniobrar la situación a su favor. Con un par de billetes y una sonrisa encantadora, logró que los agentes se marcharan sin hacer preguntas. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Los rumores sobre la corrupción de Alejandro comenzaron a circular entre sus socios y amigos. Algunos empezaron a cuestionar cómo un hombre con tanto dinero podía dejar que un trabajador sufriera tanto. La desconfianza se sembraba lentamente, y la imagen de Alejandro comenzó a resquebrajarse. Sus amigos, que antes lo admiraban, ahora se preguntaban si realmente podían confiar en él. Mientras tanto, la familia de Jan en Haití estaba cada vez más preocupada. Su madre, enferma, no podía esperar más por el dinero que él solía enviar. Sus hermanos, que dependían de su apoyo, comenzaron a perder la esperanza.
La presión sobre Jan se intensificaba. En su mente, la idea de hablar sobre lo ocurrido crecía, pero el miedo a las represalias lo mantenía en un estado de incertidumbre. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por justicia? Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. En el hotel, las conversaciones entre los vecinos se volvían más serias. Algunos comenzaron a sentir la necesidad de actuar, mientras que otros preferían permanecer en su zona de confort. La lucha interna de Alejandro se hacía más evidente. La culpa lo atormentaba, y sus intentos de mantener la fachada de hombre poderoso se volvían más difíciles. La imagen de Jan, herido y vulnerable, seguía apareciendo en su mente. Jan, por su parte, se encontraba atrapado entre la desesperación y la esperanza. Las voces de su familia resonaban en su cabeza, empujándolo a tomar una decisión. La presión por hablar y buscar ayuda se intensificaba, pero el temor a perderlo todo lo mantenía en silencio. A medida que los días pasaban, la tensión entre él y Alejandro amenazaba con estallar, y la intriga sobre la verdadera naturaleza de su relación se volvía palpable. La historia avanzaba hacia un punto crítico. Las decisiones de ambos hombres no solo afectarían sus vidas, sino también a los que los rodeaban. La desigualdad entre ellos se hacía más evidente, y la lucha por la dignidad, la justicia y la verdad estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. La escalada de la tensión prometía revelar secretos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Jan se encontraba en un momento decisivo. La angustia acumulada por días de silencio y miedo le pesaba en el pecho. Miró a su alrededor, observando el lujoso complejo que lo había mantenido prisionero en su propia vida. La imagen de su madre enferma y sus hermanos preocupados le recordaba por qué había venido a España en primer lugar. Necesitaba hacer algo, y esa necesidad crecía con cada minuto que pasaba. Decidido a no permanecer en silencio, Jan buscó a un abogado que pudiera ayudarlo. Sabía que esto lo pondría en un camino peligroso, pero la idea de seguir ocultando la verdad lo llenaba de desesperación. La injusticia que había sufrido no podía ser ignorada. Se preguntaba si tendría el valor suficiente para enfrentarse a Alejandro. El miedo a la deportación y a las repercusiones para su familia lo atormentaban, pero la idea de vivir sin dignidad era aún más aterradora. Mientras tanto, Alejandro también enfrentaba su propio conflicto. La culpa por lo ocurrido con Jan lo perseguía. Aunque trataba de mantener su imagen de hombre poderoso, la presión aumentaba. Sus amigos empezaban a cuestionar sus acciones y las dudas sobre su moralidad lo incomodaban. En su interior, sabía que lo que había hecho no era correcto, pero su deseo de mantener el control lo empujaba a actuar con frialdad. La confrontación entre Jan y Alejandro era inevitable. En una tarde calurosa, Jan pidió una reunión con Alejandro en la terraza del hotel. Cuando se encontraron, el aire estaba tenso. Jan, con la voz temblorosa pero firme, comenzó a expresar su dolor y la injusticia que había vivido. Alejandro, inicialmente arrogante, se sintió acorralado por las palabras de Jan. Para su sorpresa, había una profundidad en la voz de Jan que lo hizo cuestionarse a sí mismo. En ese momento, Jan hizo una elección crucial. Decidió que ya no podía permitir que el miedo dictara su vida. Con cada palabra que salía de su boca, liberaba la carga que había llevado por tanto tiempo. Había llegado la hora de buscar justicia y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Alejandro, al escuchar las verdades dolorosas que Jan revelaba, sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. Las decisiones de ambos hombres estaban a punto de cambiar sus vidas para siempre, y la lucha por la dignidad y la justicia se intensificaba. En esta encrucijada, Jan comprendió que su valentía podría inspirar a otros a levantarse contra la desigualdad, mientras que Alejandro se enfrentaba a la realidad de sus acciones. El camino que eligieran definiría no solo su destino, sino también el de todos aquellos que los rodeaban. La tarde se había vuelto densa con la tensión entre Jan y Alejandro. En la terraza, con vistas al mar, el aire caliente parecía vibrar con las emociones acumuladas. Jan, con el corazón latiendo con fuerza, se plantó frente a Alejandro.
Su mirada era firme, y aunque sentía miedo, había algo dentro de él que lo empujaba a seguir adelante. «Basta, Alejandro», exclamó Jan, su voz sonando en el aire como un trueno. «No puedo seguir así. Lo que hiciste me hirió, no solo físicamente, sino en mi dignidad como ser humano. No soy solo un jardinero, soy un hombre con sueños y familia». Alejandro, al principio, mantuvo su actitud arrogante, pero las palabras de Jan empezaron a calar hondo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, intentando recuperar el control. Sin embargo, su rostro mostraba signos de inquietud. La presión de la situación me hacía sentir vulnerable. «Quiero justicia», respondió Jan, su voz más tranquila ahora, pero llena de determinación. «No voy a callar más. La gente necesita saber lo que realmente sucede aquí. No puedes seguir tratando a las personas como si fueran menos que tú solo porque tienes dinero». Las palabras de Jan rompieron el hielo entre ellos. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. La revelación de la verdad era como un balde de agua fría que lo despertaba de su indiferencia. «No puedes hacer esto», murmuró, buscando un argumento, pero ya no tenía fuerza en su voz. «¿Y tú qué sabes de lo que puedo hacer?». Jan se acercó un paso más, el coraje brillando en sus ojos. «¿Sabes lo que es vivir con miedo? Lo que es sentir que tu vida no vale nada. Estoy aquí por mi familia, y no voy a dejar que tu avaricia me quite lo que me queda». Alejandro sintió la presión de su propia culpa. Las palabras de Jan lo confrontaban con su propia humanidad, algo que había ignorado durante tanto tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que su arrogancia había creado un abismo entre ellos, un abismo que ahora comenzaba a cerrarse. «¿Qué harás si hablo?», preguntó Alejandro, su voz temblando. «Perderás todo, podrías ser deportado. Tu familia podría sufrir». «Ya estoy sufriendo», respondió Jan, con lágrimas en los ojos. «Pero no voy a vivir así. Si tengo que arriesgarlo todo para que la verdad salga a la luz, lo haré». El silencio se apoderó de la terraza. La verdad estaba ahí, flotando entre ellos. La lucha entre la opresión y la libertad se había intensificado, y Jan, en su vulnerabilidad, había encontrado una fuerza que nunca supo que tenía. Alejandro, por otro lado, se enfrentaba a la posibilidad de perder todo lo que había construido, y esa idea comenzaba a atormentarlo. Jan sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había tomado una decisión. La confrontación había sido liberadora, y aunque el camino hacia la justicia sería difícil, estaba listo para recorrerlo. Alejandro, al darse cuenta de que sus acciones tenían consecuencias, comenzó a cuestionarse si el poder y la riqueza realmente valían más que su humanidad. Ambos hombres, de diferentes mundos, estaban en un punto de quiebre, y la lucha por lo que es justo se había convertido en una lucha por la vida misma. La luz del sol se estaba poniendo, y con ella, una nueva esperanza comenzaba a brillar en el horizonte. La historia de Jan y Alejandro llegó a un desenlace inesperado. Jan, después de confrontar a su jefe, sintió una nueva fuerza dentro de él. Ya no era solo un jardinero, sino un hombre decidido a luchar por sus derechos y por su familia. A medida que se acercaba el momento de hacer pública su verdad, su corazón latía con esperanza y miedo a la vez. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Alejandro, por otro lado, se vio obligado a mirar en su interior. Las palabras de Jan lo habían tocado de una manera que nunca había experimentado. La arrogancia que siempre había mostrado comenzó a desvanecerse y por primera vez sintió el peso de sus acciones. La idea de perderlo todo le hizo cuestionar su vida y la forma en que había tratado a los demás. En su lujosa burbuja, la realidad del sufrimiento ajeno había sido solo un eco distante, pero ahora resonaba con fuerza. Jan encontró apoyo en su comunidad. Sus vecinos, al enterarse de su valentía, decidieron ayudarlo. Juntos, comenzaron a organizarse para exigir cambios y mejores condiciones laborales. La familia de Jan, que tanto dependía de él, comenzó a recibir ayuda.
La unión de la comunidad trajo un rayo de esperanza a su vida, mostrando que la solidaridad puede ser una poderosa herramienta contra la injusticia. Mientras tanto, Alejandro enfrentó las consecuencias de sus acciones. La reputación que tanto había cuidado comenzó a desmoronarse. Los rumores sobre su comportamiento y su trato hacia Jan se esparcieron entre sus amigos y socios. La indiferencia que había mostrado se volvió un espejo que reflejaba su propio fracaso. La historia de Jan y Alejandro es un recordatorio de que el poder y la riqueza no son lo más importante. La verdadera fuerza radica en la justicia, la dignidad y la conexión con los demás. Ambos hombres, aunque diferentes, se encontraron en un camino de transformación. La lucha por la dignidad humana y los derechos de los trabajadores es un tema que sigue presente en nuestras sociedades. Esta historia invita a todos a reflexionar sobre la desigualdad y a actuar en defensa de aquellos que no tienen voz. La lucha de Jan no solo es suya, sino de todos aquellos que enfrentan la injusticia. La esperanza nace de la acción, y cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia.